10. Hormigas zombie. En la selva de Brasil, en los lugares más húmedos, se ha encontrado una especie de hongo, con un comportamiento propio de una película de terror, infectando hormigas, para manipularlas a su antojo. La infección tarda desde que comienza, entre 3 y 9 días, en convertir completamente a las hormigas en zombies. Al principio, las hormigas infectadas llevan a cabo su rutina normal. Viven en sus nidos, interactúan con otras hormigas, e incluso se alimentan. Mientras que las hormigas normales, rara vez se desvían de un camino marcado sobre el árbol, las hormigas zombies, deambulan sin dirección, y sufren convulsiones, y provoca que la hormiga se distancie del resto, y como si se tratase de un zombie, controlado por el hongo, baja a las ramas más bajas del bosque, donde la humedad y la temperatura son más altas, para que el hongo se reproduzca. Pasados unos días, el hongo ordena al insecto que se aferre a una hoja. Las células del hongo se multiplican dentro de la cabeza de la hormiga, y provocan entonces que las fibras se separen de los músculos que abren y cierran la mandíbula de la hormiga. Esto da lugar a una contracción mandibular que hace que la hormiga infectada sea incapaz de liberarse de la hoja, incluso después de morir, lo que da lugar a un ambiente estable alrededor de la hormiga, para que el hongo crezca. Llegada a esta etapa, el hongo utiliza un veneno para matar a su huésped. Unos días más tarde, el hongo crece y sale a través de la parte superior de la cabeza de la hormiga muerta. Es increíble la precisión del hongo, que logra dar suficiente vida a la hormiga para que llegue hasta el lugar elegido. Un camino que le cuesta horas de recorrer, y tras el que la hormiga muere, con una muerte sorprendentemente programada. Después de morir, el hongo sigue creciendo dentro de ella, y cuando completa su desarrollo, desde la rama escogida por el hongo, a lo que ha subido gracias a la hormiga, lanzará nuevas esporas que infectarán a más hormigas, repitiéndose de nuevo todo el proceso. 9. El estanque de la muerte. En el año 2005, en la ciudad alemana de Hamburgo, sonidos parecidos a disparos sonaban cerca de una charca de la zona. Cuando los vecinos llegan a la charca, no pueden creer lo que ven sus ojos. Los sapos se hinchan hasta el triple de su tamaño, para terminar explotando. Este incidente se repitió durante unos días, y dejó hasta 1000 cuerpos de sapos sin vida flotando en el agua. La noticia del macabro espectáculo llegó rápidamente a la prensa, que bautizó el estanque con el nombre de Estanque de la Muerte. El fenómeno desconcertó a los expertos, que no lograban entender por qué explotaban los sapos. Rápidamente se realizaron pruebas para comprobar la calidad del agua. Los resultados determinaron que no estaba contaminada, y que los sapos no padecían ninguna enfermedad. Se especuló sobre la posibilidad de que hubieran contraído un virus a partir de las heces de los caballos que pasaban por la zona. Incluso se habló de suicidios colectivos, con el objetivo de controlar la superpoblación de la propia especie en la zona. Ninguna de estas hipótesis fue la acertada. El Dr. Muschmann se dedicó a investigar los cuerpos de los sapos, y se fijó en que tenían dos características en común. Todos tenían una herida circular en sus espaldas, y les habían extirpado el hígado. Tras varias comprobaciones, el Dr. Muschmann llegó a una conclusión. La forma de las incisiones coincidía con la del pico de un pájaro. El tipo de herida evidenciaba que no fue un perro o un zorro quienes habían atacado a los sapos, sino pájaros, y en concreto, los cuervos. Al parecer, el sapo no se percata de que le están atacando hasta que no le han extraído el hígado. Una vez ocurre esto, se hincha, usando su mecanismo de defensa natural. Pero como no tiene hígado, ni costillas, o diafragma, que sostenga los órganos entre sí, los pulmones se hinchan de forma desproporcionada, y estallan, lanzando despedidos el resto de partes del cuerpo. Era claramente obra de cuervos, los cuales son suficientemente inteligentes como para saber que la piel del sapo es tóxica, y decidir que el hígado es la única parte de la que merece la pena alimentarse. Asimismo, una vez que uno de los cuervos descubrió cómo atacar a los sapos sin envenenarse, el resto aprendieron mediante la observación. 8. Rinocerontes asesinados. Vigilantes del Parque Nacional Pilanesberg, en Sudáfrica, se percataron de que los rinocerontes aparecían muertos con señales de violencia, a razón de un cadáver al mes.
Lo mismo empezó a pasar en otro parque distante, y las sospechas en principio recayeron sobre los cazadores furtivos, pero estos cadáveres todavía mantenían su cuerno. Además, sus heridas mortales no eran de armas de fuego, sino de objetos cortantes. Tras la investigación, sus asesinos resultaron ser un grupo de jóvenes elefantes. Lo que ha llevado a los elefantes a actuar de esta manera, aún no está claro. Aunque los guardas del parque y algunos zoólogos tienen una teoría que se abre paso. Estos elefantes se han convertido en unos degenerados, porque en su infancia fueron privados del calor familiar. Al parecer los culpables son todos huérfanos, que fueron rescatados tras haber perecido sus padres a manos de cazadores, y luego se les trasladó a otras manadas, en distintos parques nacionales y reservas privadas. La agresión de los elefantes no es un evento natural, ya que un elefante se comporta agresivamente, por la influencia humana en su sociedad, y no son conocidos por atacar otras especies. ¡7! Los pájaros kamikaze. El viernes 18 de agosto de 1961, los medios de información americanos informaban que cientos de gaviotas se habían vuelto locas y estaban lanzándose hacia la gente como auténticos kamikazes, picoteando con furia todo lo que se encontraban a su camino, incluso rompiendo cristales e invadiendo las casas de esta zona, al sur de San Francisco. Crearon una gran confusión y temor, obligando a que las autoridades recomendaran refugiarse en los hogares y proteger las ventanas, en un intenso ataque que duró toda la noche. A la mañana siguiente, la zona apareció sembrada de cuerpos sin vida de gaviotas, ante el estupor de los habitantes del lugar, algunos de ellos heridos por picaduras, arañazos o cortes producidos por cristales rotos. Los periódicos en un primer momento atribuyeron tan extraño ataque a una niebla que desorientó a las aves. Ahora sabemos que el ataque de las aves se produjo por una toxina nerviosa que las envenenó y las volvió agresivas, hasta llegar al suicidio. Esta toxina es un ácido que proviene con toda probabilidad de anchoas y calamares, que formaban parte de la dieta natural de las gaviotas, y que en ocasiones puede causar daño cerebral, y en casos graves, les provoca confusiones, ataques, y la muerte. 6. Perder la cabeza, por aparearse. En la época de apareamiento, la mantis religiosa emite feromonas para atraer al macho. Durante esta etapa, las hembras se vuelven tan agresivas, que en ocasiones, acaban comiéndose al macho, comenzando por la cabeza. En el proceso de apareamiento, la hembra rodea al macho, y pone en contacto sus antenas con las del macho, poniendo en contacto sus estructuras reproductoras, y depositando el espermatóforo, una estructura llena de espermatozoides, en el interior de la hembra. La razón por la cual la mantis hembra ha tenido esa adaptación de comerse la cabeza del macho durante la cópula, es porque el macho, con su finalidad de reproducirse con varias hembras, y asegurar su descendencia, no le da a la hembra todo su esperma guardado, reservando este para las reproducciones siguientes. Entonces, la hembra se come la cabeza del macho, ya que el cerebro es el encargado de controlar la cantidad de esperma que se utiliza, y al perder la cabeza le da todo lo que tiene a la hembra, quedando con la mayor cantidad de esperma posible, y así asegurando ella un buen número de crías para su descendencia. 5. La vaca que come pollos. La historia apareció en los medios de comunicación hace 3 años, y al parecer, esta vaca vive en una granja, junto a un poblado en la India. En esta granja, estaban desapareciendo algunas gallinas, por lo que se echaba la culpa a algunos perros salvajes. Pero para sorpresa del dueño, un día vio como la vaca entraba en el gallinero, y se comía a algunas de las gallinas. Este comportamiento puede estar motivado por una falta de minerales. Aunque la idea de que esta vaca sea la reencarnación de un tigre tiene mucho éxito entre los aldeanos. Pero como muestran los estudios citados anteriormente, que estas vacas se alimenten de pájaros, puede ser un comportamiento normal, que estamos empezando a documentar. También puede ser que algunas especies concretas de herbívoros aprendan a veces accidentalmente que pueden matar y comer a otros animales, tomando ese hábito en épocas de hambruna. 4. Pelícanos que comen otras aves.
Algunos pelícanos están cambiando por completo su dieta, y el asunto puede llegar a resultar bastante peliagudo. Los pelícanos normalmente se alimentan de peces. Pero ahora, se les ha visto comer polluelos, que de hecho, son de la misma familia. Especialistas de la BBC lo denominaron como un comportamiento adaptativo. Sin embargo, la gente que lo pudo presenciar, le pareció algo escabroso. En la isla de Malgas, en Sudáfrica, los grandes pelícanos blancos atacan a cualquier polluelo de alcatraz que se despista y se aleja de sus padres. Como resultado, colonias enteras de estas aves corren el peligro de ser destruidas. Debido a la sobrepesca de sardinas y anchoas en la costa de África Meridional, las poblaciones de alcatraces y pelícanos blancos han disminuido. El hambre ha impulsado a los pelícanos, que pueden tener una envergadura de 3 metros, a comerse a sus parientes más pequeños. Por otro lado, muchos pelícanos se comen a las palomas en los parques públicos de Londres. Este vídeo muestra algo que no se ve todos los días. Una pobre paloma terminó entre el pico y el buche de un pelícano feroz que prefirió comer carne antes que pescado. 3. Termitas suicidas. Esta especie de termita tiene uno de los mecanismos de defensa más curiosos del reino animal. Habita en la Guayana Francesa, y para defenderse, esta especie de termita literalmente explota. Al verse bajo una amenaza, espera a que el enemigo se acerque lo suficiente, y luego genera un rápido movimiento interno, que detona una explosión venenosa. Este mecanismo se denomina autotisis, y es detonado por 2 órganos llenos de veneno, que recorren de punta a punta los costados del insecto. Esta bolsa está formada por 2 tipos de cristales proteínicos, que solo explotan al mezclarse, esparciendo un compuesto tóxico y pegajoso. Cuando la termita se siente atacada, hace que explote liberando este compuesto, que al ser pegajoso se adhiere al cuerpo del enemigo, haciendo más efectivo el tóxico elemento. Esperan a que el enemigo se acerque lo suficiente para hacerse detonar en una explosión que esparce un veneno viscoso y corrosivo que quema e inmoviliza al instante a todas las víctimas cercanas. 2. Las moscas decapitadoras de hormigas. Como hemos visto antes, en el mundo de los insectos, hay una asombrosa variedad de comportamientos extraños. Pero uno de los más extremos, es el de las moscas decapitadoras de hormigas. En un día cualquiera, investigadores en los bosques tropicales de Brasil, observaban diminutas moscas carroñeras, cuando un hallazgo inesperado, llevó al descubrimiento de un nuevo tipo de comportamiento espantoso. Se trata de una especie de mosca, muy extendida en el sur y centro de América. Las moscas hembras adultas, son atraídas a las hormigas con mandíbula lesionada, a las que diligentemente cortan el intestino, cordón nervioso, y otras conexiones de la cabeza, al resto del cuerpo. Después de trabajar en él, durante unos minutos con sus piezas bucales, y cortar las conexiones entre la cabeza y el cuerpo, las moscas utilizan sus patas delanteras, para agarrar la cabeza de la hormiga, y tirar hasta separarla. Al terminar, la mosca arrastra la cabeza de la hormiga, a través del suelo del bosque a un lugar apartado, donde se alimenta de los contenidos de la cabeza, y pone huevos en el interior. Los investigadores se sorprendieron la primera vez que vieron este macabro comportamiento. Asombrados de cómo las moscas llevan a cabo un escabroso ritual de decapitación, para más tarde, cruzar el suelo del bosque, arrastrando sus trofeos de caza. 1. El cuco. En más de una ocasión, hemos escuchado la expresión, eres más listo que el cuco. Durante mucho tiempo, el cuco estuvo considerado como un parásito. Es un pájaro tan listo, tan pícaro, que se aprovecha de otras aves. La conducta reproductiva de los cucos consiste básicamente en aprovecharse del instinto paternal de otras aves, para que éstas críen a su polluelo en su lugar. Las explota, las engaña, y las hace esclavas de sus crías. Lo que sucede es que cuando el cuco detecta que un ave está cuidando huevos en su nido, rápida y sigilosamente, el cuco saca un huevo del nido, y pone uno exactamente en el mismo lugar. El huevo del cuco será si no igual, muy parecido en color, tamaño y forma, a los huevos del huésped. A veces son tan iguales, que ni los más expertos ornitólogos saben diferenciarlos.
Más tarde, como todos los huevos son iguales, los pájaros huésped incubarán y cuidarán de todos por igual. El huevo del cuco eclosionará antes que los huevos del ave huésped. Pero el plan del cuco no acaba ahí. Pues una vez los huevos eclosionan, y normalmente el del cuco es el primero, el pollito del cuco no parará, hasta deshacerse de todos los demás huevos, empujándolos para tirarlos del nido, hasta acabar con ellos. De esa manera consigue que el alimento que traen los padres, los pájaros huéspedes, sea únicamente para él. Engañados, los pájaros huéspedes alimentan al único que no es su hijo, sino el del cuco, y además, es el asesino de sus hijos biológicos. Pero ahora, un reciente estudio ha demostrado que los cucos no son tan malvados. Los científicos descubrieron que aquellos nidos que estaban parasitados con cucos, llegaban a producir de media, más crías al año. Y esto se debe a que los polluelos del cuco segregan por unas glándulas cercanas a la cola, una sustancia con un olor muy desagradable, que es capaz de ahuyentar drásticamente a los depredadores. Sobre todo a los felinos y las rapaces, de manera que evitan acercarse a estos nidos, quedando así protegidos todos sus habitantes. Los cucos han resultado ser más que un parásito, una defensa natural, una garantía de protección duradera, que protegerá los nidos durante mucho tiempo. Si te ha gustado, dale un like, y suscríbete para no perderte ningún vídeo.